Eddie Brock está parado en el techo de un rascacielos mirando el paisaje nocturno de Manhattan. Siente que Null finalmente ha llegado. Contacta a los Vengadores y salta del edificio transformándose en Venom para ir directo a donde Dylan está durmiendo. Lo mira y la narración nos dice explícitamente que lamenta haber pasado un legado de oscuridad y muerte a su hijo. Y todo porque Null está aquí, el dios de la oscuridad primordial, el creador de los simbiotes, el que puede convertir celestiales en marionetas y el que mató a Sentry partiéndolo por la mitad. Y Eddie Brock, el hombre que ha muerto y regresado más veces de las que puede contar, tiene que hacer lo imposible, proteger a su hijo de un dios. King in Black funciona no como un espectáculo de acción, sino como una tragedia griega sobre paternidad, legado y la imposibilidad de proteger a quienes amas del mundo que les dejaste. Hoy vamos a explorar por qué este evento es fundamentalmente sobre un padre roto tratando de romper el ciclo de trauma que heredó a su hijo y la pregunta más dolorosa que puede enfrentar, que es: ¿estás dispuesto a morir permanentemente para que tu hijo tenga una oportunidad de ser mejor que tú? Comencemos. Empecemos por preguntarnos, ¿por qué Null funciona como la manifestación física del miedo paternal de Eddie? Lo que separa a King in Black de otros eventos cósmicos de Marvel es que el conflicto central no trata realmente sobre salvar el mundo de una amenaza alienígena. Es algo profundamente personal, casi íntimo, cuando lo ves a través de los ojos de Eddie Brock. La apertura del evento te dice todo lo que necesitas saber sobre dónde está Eddie emocionalmente. Está parado en un techo de Manhattan sintiendo que Null finalmente llegó y su primera acción no es prepararse para la batalla, no es coordinar con los Vengadores sobre estrategias defensivas. Va inmediatamente al penthouse donde Dylan está durmiendo, lo despierta con urgencia y le dice que lamenta haber pasado ese legado de oscuridad y muerte a su hijo. Y esa frase, legado de oscuridad y muerte, es el corazón pulsante de todo el evento, porque Null no es simplemente otro villano cósmico poderoso que quiere conquistar la Tierra por razones de megalomanía o dominio. Es la personificación literal y física de ese legado que Eddie teme haber heredado a Dylan simplemente por ser su padre. Dylan tiene poderes que vienen de su ADN simbiote, evolucionados específicamente para combatir a Null y su oscuridad primordial. Pero esos poderes solo existen en primer lugar porque Eddie es Venom, porque Eddie pasó años de su vida unido a este simbiote, porque la existencia de Eddie ha sido una espiral constante de violencia, trauma y decisiones moralmente ambiguas. Null es el creador de todos los simbiotes en el universo Marvel. Es literalmente el dios de la oscuridad primordial que existía antes de que el universo tuviera forma o luz. Y cuando finalmente viene a la Tierra, trayendo consigo una horda de simbiotes que bloquean el sol y convierten a héroes poderosos como el Capitán América o Storm en sus esclavos, lo que busca no es a Eddie, es a Dylan. Uno de los primeros momentos que define a todo el evento llega cuando Null tiene a Eddie agarrado por el cuello en lo alto del Empire State Building. Esto después de haber matado a Sentry partiéndolo literalmente por la mitad de la misma forma que Sentry una vez mató a Ares. Después de haber convertido a los héroes más poderosos de la Tierra en sus marionetas. Después de haber envuelto a todo el planeta en una esfera de oscuridad viviente que bloquea completamente el sol. Eddie, desesperado, ofrece servir a Null si perdona a la Tierra. Pero Null reconoce a Eddie como el que mató a Grendel, uno de sus dragones primordiales, y comenta que pensaba que ya lo había matado. Entonces Null dice algo que cambia completamente la naturaleza del conflicto. Le dice que debió haber especificado al Brock que buscaba, porque no era a Eddie, sino a Dylan. Eddie ruega y suplica que deje a Dylan en paz y que lo tome a él en su lugar. Null finge considerar la oferta antes de rechazarla, diciendo que está tomando de vuelta a su hijo, refiriéndose al simbiote, y también tomará al de Eddie. Esta es una inversión de la dinámica típica de los héroes. Normalmente, en las historias de héroes, el héroe se interpone físicamente entre el villano y las víctimas inocentes. Pero aquí Eddie ni siquiera puede hacer eso de forma significativa. El peligro que enfrenta Dylan existe precisamente y exclusivamente porque Eddie es su padre. No hay forma de interponerse entre Dylan y Null cuando Null está buscando a Dylan específicamente por su conexión con Eddie. Esto conecta con algo que Donny Cates había estado explorando meticulosamente a través de toda su run de Venom, que precedió a King in Black. Exploró a Eddie como un padre ausente que está desesperadamente tratando de compensar por años de abandono. Eddie no sabía que Dylan existía durante la mayor parte de la vida del niño. Cuando finalmente se reconectaron y establecieron una relación, Eddie genuinamente intentó hacer lo correcto como padre. Pero el problema es que para Eddie Brock hacer lo correcto siempre parece involucrar simbiotes, violencia extrema y batallas que constantemente ponen a Dylan en peligro mortal. Null es la culminación física de todos esos miedos paternales que Eddie ha estado cargando. Es la prueba andante, viviente, de que Eddie no puede proteger a Dylan de la oscuridad porque Eddie fundamentalmente es la fuente de la oscuridad en la vida de Dylan, y no metafóricamente, literalmente,
Los poderes de Dylan existen para combatir simbiotes y Eddie es la razón por la que Dylan necesita esos poderes. Visualmente, el diseño de Null refuerza esto de forma brillante. Es esencialmente Venom magnificado hasta proporciones divinas y cósmicas. La armadura de simbiote negro, las garras letales, los dientes afilados, todo lo que define visualmente a Venom, pero corrompido, amplificado y llevado a su conclusión lógica más extrema. Es una representación visual de lo que Eddie podría convertirse si se rindiera completamente a sus peores impulsos sin ningún tipo de restricción moral. Cuando Null arranca a Venom físicamente del cuerpo de Eddie y lo absorbe en sí mismo, no solo es un ataque en el sentido táctico de quitarle sus poderes a un oponente, es Null demostrándole a Eddie de la forma más directa posible que todo lo que Eddie usa para proteger a Dylan, sus poderes, su simbiote, su fuerza sobrehumana, todo eso pertenece fundamentalmente a Null. Eddie no tiene nada que sea genuinamente suyo para dar o usar en defensa de su hijo. Y después de quitarle literalmente todo lo que Eddie tenía, Null simplemente deja caer a Eddie desde lo alto del Empire State como si fuera basura sin valor. Eddie se estrella contra el capó de un auto con suficiente fuerza para destrozar completamente su cuerpo. Spider-Man corre hacia él en pánico, diciendo que intentó atraparlo pero había demasiados simbiotes bloqueando su camino. Y Eddie, apenas capaz de formar palabras con su cuerpo destrozado, le dice a Peter que cuide de Dylan por él. Muriendo en la calle, roto más allá de cualquier reparación, lo único que le importa a Eddie es asegurarse de que alguien, cualquiera, proteja a su hijo cuando él ya no pueda hacerlo. Ahora, ¿cómo explora Cates el sacrificio paternal versus el martirio a través de la muerte de Eddie? King in Black hace algo genuinamente inusual para un evento de superhéroes de Marvel. Mata a su protagonista principal en el segundo número de todos los que sacó. Y no es una de esas muertes ambiguas de cómics donde el cuerpo desaparece misteriosamente y el lector sabe que probablemente regresará. No, es explícita, definitiva y médicamente confirmada. El monitor cardíaco hace ese tono continuo y plano que todos reconocen. Spider-Man, Reed Richards y Dylan están ahí en la habitación viéndolo morir. Y el evento te fuerza a hacerte una pregunta profundamente incómoda. ¿Esto es un sacrificio heroico genuino o es Eddie Brock escapando de la responsabilidad imposible de ser padre? En el cómic podemos ver cómo Eddie se acerca tácticamente a su confrontación con Null. Le dice a Venom que van a intentar un plan de último recurso, que es básicamente darle a Null exactamente lo que quiere. Es esencialmente rendirse con la delgada esperanza de comprar suficiente tiempo para que Iron Man o los otros científicos heroicos encuentren algún tipo de solución técnica. Eddie se desconecta deliberadamente de su comunicador, cortando intencionalmente su única línea de vida con el equipo de apoyo y se conecta directamente con la mente colmena de Null. Es casi suicida como táctica. Eddie está eligiendo exponerse directamente y sin protección al ser más peligroso del cosmos entero, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún plan de escape verificable. Y cuando Null lo arroja desde lo alto del Empire State Building, parte de ti como lector tiene que preguntarse, ¿Eddie realmente luchó con absolutamente todo lo que tenía o había alguna parte profunda de él? Tal vez incluso una parte de la que no era consciente que quería esta salida, porque ser padre de Dylan es emocionalmente agotador en formas que van mucho más allá de las responsabilidades parentales normales. Significa enfrentar constantemente cada día el hecho de que abandonaste a tu hijo durante años sin saber siquiera que existía. Que cuando finalmente regresaste a su vida y estableciste contacto, trajiste peligro constante y mortal con cada interacción. Que Dylan está en riesgo existencial cada día simplemente porque Eddie Brock es su padre. Morir heroicamente en batalla contra un dios es, en cierto sentido retorcido, más limpio que eso, más simple. Te permite ser recordado como el que lo intentó valientemente en lugar del que falló repetidamente como padre. Pero Donny Cates te muestra cómo Dylan está procesando la muerte de Eddie y es ahí donde ves la verdad y sin filtro. Dylan está jugando en el búnker donde Eddie lo escondió para mantenerlo a salvo y su expresión facial está completamente vacía, está emocionalmente entumecido. Cuando Spider-Man llega para llevarlo a donde está Eddie, Dylan pregunta con voz completamente plana y sin inflexión emocional si Eddie está muerto. No hay tristeza en la pregunta, no hay esperanza, solo entumecimiento disociativo. Y cuando finalmente ve el cuerpo de Eddie conectado a todas esas máquinas de soporte vital destrozado, Dylan no llora, no grita, no colapsa emocionalmente. Dylan solo suelta una palabrota y Spider-Man nos regaña suavemente por el lenguaje inapropiado. Dylan había estado preparándose mentalmente para esto durante mucho tiempo. En algún nivel profundo, sabía que eventualmente Eddie moriría haciendo algo imprudente y peligroso disfrazado de heroísmo. Y ahora que finalmente pasó, Dylan está emocionalmente vacío, está hueco.
Esta no es la reacción de un niño cuyo padre hizo un sacrificio noble y heroico que debe ser honrado. Es la reacción de un niño cuyo padre lo abandonó nuevamente, solo que esta vez es permanente. Y esta lectura se refuerza por lo que sucede inmediatamente después en la narrativa. Iron Man explica que necesitan desesperadamente a Eddie vivo porque es literalmente el único que conoce cómo conectarse apropiadamente a la mente colmena de simbiotes y potencialmente cerrar a Null desde dentro del sistema. Entonces Tony Stark arriesga su vida propia capturando a uno de los simbiotes y tratando de reprogramarlo específicamente para salvar a Eddie. Pero falla. El simbiote no salva a Eddie, lo ataca en su lecho de muerte tratando de poseerlo mientras está indefenso. Y Dylan, viendo esto, finalmente explota. Toda esa emoción reprimida y entumecida sale violentamente. Usa sus poderes del dios de la luz y destruye al simbiote atacante con pura furia canalizada. Reed Richards está eufórico ante esta demostración, diciendo que los poderes de Dylan podrían ser absolutamente clave para salvar a todos sus amigos poseídos y derrotar a Null. Y entonces todos escuchan ese tono electrónico continuo del monitor cardíaco. Eddie Brock está muerto. Oficialmente, médicamente, irreversiblemente muerto. Toda la esperanza que habían puesto en Eddie como la persona que conocía íntimamente la mente colmena, que podía hackearla desde adentro y que era su mejor opción táctica, simplemente se fue. Porque los muertos, por definición, no pueden salvar a nadie. El evento plantea esta pregunta profundamente incómoda sin darte ningún tipo de respuesta fácil o reconfortante. ¿Debería Eddie haber huido cuando tuvo múltiples oportunidades? ¿Debería haber priorizado quedarse vivo específicamente por Dylan en lugar de intentar ser heroico contra probabilidades imposibles? No te da una respuesta moral clara. Solo te muestra a un niño de 12 años parado sobre el cuerpo muerto de su padre. Pero ¿por qué Dylan luchando solo es más aterrador que todo el espectáculo cósmico que Null despliega? El número 3 tiene una de las imágenes más potentes de todo el evento y es increíblemente fácil pasarla por alto porque está rodeada completamente por un espectáculo cósmico a escala masiva. Silver Surfer volando a través de los restos de planetas destruidos por el camino de Null, Thor peleando mano a mano con Null, Celestiales siendo convertidos en armas de destrucción masiva. Pero en medio de todo ese caos visual hay un momento tranquilo que es más impactante que cualquier explosión. Silver Surfer está volando a través del cosmos vacío y siente algo que literalmente lo detiene en su trayectoria. En el cómic se ve específicamente que lo que siente no es la presencia de Null, no es la oscuridad consumiendo físicamente la luz del universo, es la angustia emocional y desesperación de Dylan Brock por la muerte de su padre. Es tan intensa, tan cruda, tan abrumadora, que atraviesa distancias interestelares. Un ser cósmico que ha presenciado personalmente la muerte de galaxias enteras, que ha visto civilizaciones colapsar y estrellas explotar, se detiene específicamente para notar el dolor emocional de un niño en la Tierra. Eso te dice absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el estado psicológico de Dylan en ese momento. Cuando Reed Richards finalmente descifra el disco encriptado que contiene información sobre el dios de la luz y el origen de los poderes de Dylan, está intelectualmente emocionado por las implicaciones. Contacta inmediatamente a sus aliados en el campo de batalla diciéndoles que protejan a Dylan a toda costa, porque podría ser su única ventaja táctica real contra Null. Spider-Man, mostrando más inteligencia emocional que Reed, le pregunta gentilmente a Dylan si necesita un minuto antes de salir al campo de batalla. Dylan levanta la vista y se ve cómo sus ojos están completamente negros con espirales rojas brillantes. Es la marca visual distintiva de estar conectado a Null. Y Dylan dice que necesita lastimar algo. No ayudar gente, no salvar civiles inocentes, no proteger a sus amigos, sino lastimar. Dylan es un niño de 12 años procesando un trauma psicológico masivo de la única forma que conoce y que le han enseñado, la violencia directa y canalizada, porque eso es fundamentalmente lo que Eddie le enseñó sin ninguna intención consciente de hacerlo. Ese legado de oscuridad y muerte manifestándose en tiempo real frente a nosotros. Cuando Dylan sale al campo de batalla, lo vemos trabajar a través de su dolor psicológico en vivo. El Capitán América, completamente poseído por un simbiote y bajo el control de Null, se burla de él, preguntando si Dylan realmente piensa que puede derrotarlos. Dylan atrapa el escudo del Capitán América sin ningún esfuerzo aparente y dice que lo está tomando prestado antes de dirigirse directamente y sin miedo hacia Null mismo, nombrándolo directamente. Es escalofriante porque Dylan no muestra absolutamente ningún miedo, no está siendo táctico o cuidadoso o estratégico, está buscando activamente, casi desesperadamente, una pelea con un dios primordial porque está canalizando todo su proceso de duelo a través de la rabia pura. Y funciona. Dylan está tan increíblemente poderoso y tan completamente imprudente con ese poder en este estado mental que libera al Capitán América de un solo golpe. Null responde extendiendo una mano gigante de oscuridad viviente para agarrar a Dylan y el niño lucha físicamente para contenerla.
Antes de que Null pueda capturarlo completamente, Thor llega justo a tiempo. Thor y Dylan trabajan juntos para liberar a docenas de héroes poseídos y civiles inocentes del control mental de Null. Pero lo aterrador no es que Dylan esté ganando tácticamente, es que está funcionando en completo piloto automático emocional, canalizando dolor psicológico puro directamente en destrucción de cualquier cosa y todo lo que esté conectado a Null. Cuando Null finalmente salta desde lo alto del Empire State para confrontarlo directamente en el suelo, Thor bromea y comenta sobre cómo recuerda haber matado borracho a uno de los dragones de Null en el pasado. Dylan no dice absolutamente nada, no hace bromas, no interactúa socialmente, solo se prepara física y mentalmente para más violencia. Luego se puede ver cómo Null comienza a envolver a Dylan en un capullo de oscuridad viviente, gruñendo y prometiendo hacerlo observar impotentemente mientras todos sus amigos y aliados sucumben uno por uno a su horda. Pero Dylan no ruega, no pide misericordia. No llora, no pide ayuda, solo lucha en silencio absoluto, desesperadamente tratando de liberarse. Porque Dylan aprendió directamente de Eddie que mostrar vulnerabilidad emocional es fundamentalmente debilidad, que los hombres de la familia Brock procesan el dolor emocional exclusivamente a través de pelear físicamente hasta que ganan o mueren en el intento. Es el ciclo intergeneracional de trauma transmitiéndose y perpetuándose en vivo frente a la audiencia. Mientras Dylan está encerrado en un capullo de simbiotes escuchando la voz de Null diciéndole que es tiempo de aceptar su destino, una voz desconocida habla telepáticamente en su mente. La voz le dice que se quede calmado. Dylan, todavía en modo combate, le grita mentalmente que salga de su cabeza. La voz se identifica como amiga y dice que puede ayudar a Dylan a escapar usando sus propios poderes para hackear la mente colmena de Null desde adentro. Dylan, desconfiado pero desesperado, le dice a la voz que se calle y lo deje manejar las cosas a su manera. Pero mientras Null intenta manipularlo ofreciéndole ser su heredero, Dylan usa exactamente la estrategia que la voz telepática sugirió. Se conecta directamente a Null fingiendo aceptar su oferta y entonces ataca desde adentro, liberando a Cíclope, a la Antorcha Humana, a la Mujer Invisible y a Thor del control de Null. Cuando Null se dobla de dolor por el ataque coordinado de múltiples héroes, la voz le dice a Dylan que corra. Null agarra a Dylan antes de que pueda escapar, gruñendo que Dylan está gravemente equivocado si piensa que puede vencerlo en su propio juego. Null se burla diciendo que Dylan está solo y nadie va a salvarlo. Y ahí es cuando la telépata se revela. Es Jean Grey. Jean fuerza su camino telepáticamente dentro de los recuerdos de Null, buscando desesperadamente alguna debilidad, y después de pasearse por ese lugar queda conmocionada y horrorizada al no encontrar ninguna. Justo cuando está cediendo la desesperación, diciendo que Null es demasiado antiguo y poderoso para derrotar, vislumbra algo. Un símbolo blanco brillante, una esfera enmarcada por 3 pares de esferas más pequeñas, y al examinarlo, Jean se da cuenta de que aunque Null es el dios del abismo, este tiene un opuesto, un dios de luz que lo ha opuesto desde el principio del universo. Este dios de la luz se unía a guerreros como un simbiote para combatir a Null, pero inicialmente se dispersó demasiado para marcar diferencia. Después de que un ejército de dioses que había aumentado fue masacrado, la luz decidió unirse a solo una entidad a la vez, dándole el poder completo para oponerse a la oscuridad. Abrumada por esta revelación, Jean colapsa en los brazos de Cíclope y apenas puede articular que el dios de la luz está siendo retenido por la barrera de simbiotes que Null construyó alrededor de la Tierra. Lo irónico de todo esto es que los instintos autodestructivos de Dylan son exactamente lo que lo mantiene vivo el tiempo suficiente para que Jean encuentre la única debilidad de Null. Su voluntad de lastimar sin ninguna consideración por las consecuencias personales le permite sobrevivir en situaciones donde héroes mucho más experimentados y poderosos están cayendo. Pero sobrevivir tácticamente no es lo mismo que estar psicológicamente bien, y la forma en que Dylan maneja esta crisis, rechazando ayuda telepática, insistiendo en hacerlo solo, canalizando todo a través de la violencia, muestra exactamente cuán profundo va el daño del legado de Eddie. Ahora, ¿cómo transforma el evento, la resurrección de Eddie, en algo genuino en lugar de solo otro tropo vacío de cómics? Seamos completamente honestos sobre algo. El tropo del héroe muere heroicamente y luego regresa misteriosamente es probablemente el más abusado en toda la historia de los cómics de superhéroes. Pasa tan increíblemente seguido que la muerte ha perdido completamente cualquier peso narrativo o emocional real. Como lector, sabes con certeza absoluta que van a regresar eventualmente. King in Black es completamente consciente de esta fatiga, y Donny Cates hace algo genuinamente inteligente. Hace que la resurrección de Eddie sea la parte menos importante de su regreso. Cuando el dios de la luz, la Enigma Force, también conocida como Capitán Universe, finalmente logra penetrar a través de la barrera masiva de oscuridad viviente que Null ha construido alrededor de toda la Tierra, necesita urgentemente un huésped físico, alguien digno de portar su poder cósmico contra Null, y elige específicamente a Eddie Brock, al cadáver muerto de Eddie Brock. En el cómic se ve que Reed Richards se da cuenta de lo que está ocurriendo
y casi casualmente menciona que la llamada Enigma Force no es realmente un enigma en absoluto, es el dios de la luz, la contraparte cósmica perfectamente equilibrada de Null. La Enigma Force se une físicamente al cuerpo de Eddie y lo resucita de vuelta a la vida, pero la clave es que Eddie no regresa como la misma persona, no es simplemente Eddie Brock, pero ahora con poderes cósmicos temporales agregados, es fundamentalmente y psicológicamente diferente de quien era antes de morir. Cuando Eddie aterriza dramáticamente entre todos los héroes reunidos, su forma de Venom ahora completamente blanca y brillante con patrones que parecen constelaciones, ojos luminosos, múltiples emblemas de araña, no habla inmediatamente sobre venganza personal, no declara su intención de matar a Null dolorosamente, no hace amenazas dramáticas. Simplemente y tranquilamente declara que se encargará de la situación desde aquí, calmado, confiado y sin la rabia que siempre había definido fundamentalmente a Eddie Brock como personaje. Spider-Man está en shock al ver a Eddie vivo de nuevo. Thor está incrédulo cuando Eddie convoca tanto al Mjolnir como a la tabla de Silver Surfer hacia sí mismo simultáneamente, fusionándolos místicamente en un hacha de batalla masiva que visualmente parece el emblema de araña característico de Venom. Y cuando en el cómic Eddie declara creer que puede vencer a Null, no lo dice como una jactancia vacía o bravuconería falsa, es una simple declaración de un hecho verificable. Porque Eddie, finalmente, después de toda una vida, entiende algo fundamental. No se trata de él personalmente en absoluto. En el cómic podemos ver los pensamientos internos de Eddie durante toda la batalla contra Null, dándose cuenta de que Null tiene miedo ahora, que Null está escondiéndose tácticamente y lanzándole todo lo que puede para comprar tiempo e intentar escapar, que Eddie está divirtiéndose con esto, que Null no sabe nada real sobre la verdadera oscuridad. Eddie no está peleando por venganza personal, no está peleando por probar algo sobre sí mismo o su valía, está simplemente haciendo un trabajo necesario, y ese trabajo específico es asegurar que Dylan esté completamente a salvo. Cuando Eddie destruye la Necro Sword de Null, el arma primordial que literalmente ha matado dioses, lo hace sin ningún esfuerzo aparente. Cuando Null activa desesperadamente el celestial poseído por un simbiote como su último recurso, Eddie le corta la cabeza entera de un solo golpe limpio con su hacha. No hay lucha dramática, no hay un intercambio prolongado de golpes, solo una ejecución eficiente, porque Eddie aprendió algo fundamental muriendo y regresando. El heroísmo genuino no es sobre gloria personal o ser recordado, es simplemente hacer lo que sea necesario para que las personas que amas estén seguras. La escena final entre Eddie y Null encapsula esto perfectamente. Null gruñe amenazadoramente que incluso si Eddie logra matarlo aquí, no ganará realmente, porque la oscuridad todavía vive dentro de Dylan. Eddie lo agarra físicamente, vuela a través y rompe completamente la barrera de simbiotes que rodea la Tierra y lo lleva directamente al corazón literal del Sol. Null si sea desafiante, que el vacío es eterno, que la oscuridad siempre tiene dientes. Eddie responde que él también tiene dientes, y antes de incinerarlo completamente con luz divina concentrada, Eddie dice algo específico y revelador. Que esto es por Dylan, no para salvar la Tierra, no para proteger el universo, no por venganza personal. Es por Dylan, solo por Dylan. Porque al final, después de todo esto, lo único que genuinamente le importa a Eddie es asegurar que su hijo no tenga que cargar con la misma oscuridad que Eddie cargó toda su vida. Y cuando Eddie regresa triunfante a la Tierra después de matar a un dios, lo primero que ve es a Dylan gritando de dolor. Esto se debe a que la esencia de Null está todavía dentro de Dylan, tratando desesperadamente de tomar control de su cuerpo y mente. Y Eddie podría descansar ahora. Técnicamente acaba de matar a un dios primordial. Se ha ganado objetivamente un momento de descanso. Pero no lo hace ni por un segundo. Inmediatamente va directo hacia Dylan, sumerge su mano brillante con poder divino en el pecho de su hijo y físicamente arranca la esencia residual del simbiote que Null dejó atrás intencionalmente y la destruye de inmediato. Porque ser padre no termina nunca, ni siquiera después de salvar literalmente el universo entero. Pero, ¿qué significa que Eddie se convierta en el King in Black en lugar de simplemente volver a ser Venom? Después de que todo termina, después de que Null es completamente destruido, después de que Dylan es salvado de la posesión, después de que la luz natural del sol regresa finalmente a la Tierra, sucede algo extraño e inesperado que redefine todo. Se puede ver que la Enigma Force se separa físicamente de Eddie. Le dice directamente que ya no necesita su poder divino o su protección cósmica, que Eddie se ha convertido en algo más que simplemente un humano. Venom se reconecta inmediatamente con Eddie y le pregunta si puede sentir lo que acaba de pasar, lo que acaba de cambiar. Eddie responde que puede escuchar innumerables
innumerables voces de la mente colmena hablando a todos a la vez, pero no puede entender lo que están diciendo exactamente. Eddie forma alas masivas de simbiote y vuela alto hacia el aire, y absolutamente todos los simbiotes presentes, todos los que quedaron sin huésped, todos los dragones, literalmente todos, comienzan a seguirlo en masa. Spider-Man pregunta confundido por qué todos los simbiotes están persiguiendo a Venom así. Dylan observa toda la escena y dice con incertidumbre que no está completamente seguro de que eso sea lo que realmente está pasando aquí. Venom traduce para Eddie lo que todas esas voces de la mente colmena están diciendo simultáneamente. Con Null finalmente vencido y destruido, Eddie Brock es ahora el nexo viviente de toda la mente colmena, el dios de los simbiotes, el nuevo King in Black. Y esto funciona como una conclusión perfecta para todo el arco de desarrollo del personaje de Eddie, porque Eddie pasó literalmente toda su vida adulta odiando activamente lo que era, odiando el simbiote que se había unido a él, odiando la violencia constante de su existencia, odiando la oscuridad fundamental que cargaba dentro de sí mismo. Intentó repetidamente escapar de ello, intentó desesperadamente ser mejor persona, intentó con todo lo que tenía proteger a Dylan de esa oscuridad, y al final de todo esto no escapó, se convirtió en la oscuridad, pero de una forma completamente y fundamentalmente diferente de lo que siempre había temido. Eddie no se convirtió en Null, no se convirtió en un dios tiránico de oscuridad primordial que esclaviza y controla violentamente a otros seres. Se convirtió en un pastor, un protector, alguien que usa la oscuridad que siempre odió en sí mismo para asegurar que otros no sean consumidos y destruidos por ella. Porque aquí está la realidad. Los simbiotes todavía existen, no desaparecieron mágicamente cuando Null murió. Siguen ahí en el universo, siguen siendo inherentemente peligrosos, siguen siendo completamente capaces de corromper y destruir a sus huéspedes, pero ahora tienen a alguien guiándolos que entiende esa oscuridad con intimidad absoluta, alguien que luchó contra ella durante décadas, que literalmente murió por ella, que finalmente aprendió a vivir con ella sin ser consumido. Eddie siempre pensó que su legado inevitable a Dylan era simplemente oscuridad y muerte sin matices, pero resulta que su legado real es algo completamente diferente, es la prueba viviente de que puedes cargar con oscuridad profunda dentro de ti y aún así elegir conscientemente la luz, que puedes ser un monstruo en tus capacidades y aún así elegir proteger en lugar de destruir, que puedes ser un padre horrible que comete errores terribles constantemente y aún así, de alguna forma inexplicable, criar a un hijo que es objetivamente mejor que tú, porque cuando Eddie finalmente se va volando alto en el cielo, rodeado por la horda masiva de simbiotes que ahora lo siguen voluntariamente, Dylan no se ve asustado, no se ve abandonado otra vez, se ve orgulloso de su padre, porque Eddie finalmente hizo exactamente lo que prometió que haría. Protegió a Dylan a cualquier costo personal imaginable. Y ahora Dylan puede crecer y desarrollarse sabiendo con certeza de que la oscuridad que inevitablemente heredó de Eddie no es una maldición inevitable. Es una responsabilidad. Es un tipo de poder y una herramienta. Y cómo exactamente eliges usar esa herramienta depende completamente de ti. Esa es la lección final y más importante de King in Black. No puedes escapar fundamentalmente de lo que eres. No puedes borrar tu pasado. No puedes proteger a las personas que amas de todo el dolor, pero puedes hacer una elección consciente sobre qué hacer con la oscuridad que inevitablemente cargas. Puedes dejar que te consuma y te destruya, o puedes conscientemente convertirte en su rey y usarla específicamente para proteger a todos. Eddie eligió lo segundo sin dudarlo, y esa elección específica, no sus poderes cósmicos temporales, no matar heroicamente a Null, sino simplemente elegir ser mejor, es exactamente lo que lo hace digno del título, el King in Black. Si llegaste hasta aquí, gracias por estar conmigo hasta el final. King in Black trata fundamentalmente sobre paternidad complicada, sobre trauma generacional, sobre legado oscuro y la pregunta imposible de si puedes realmente proteger a tus hijos del mundo roto que inevitablemente les heredaste. Si quieres más análisis de este tipo, suscríbete y déjame en los comentarios, ¿Eddie es realmente un buen padre? ¿Convertirse en King in Black es redención genuina o simplemente aceptar lo inevitable? Quiero saber lo que piensas. Por ahora, yo me despido y nos vemos en el próximo video.